Recuerden que siempre nosotros lo que establecemos es, y acá damos comienzo a esta parte, este repaso, es siempre o casi siempre se nos va a pedir que nosotros resolvamos o implementemos un problema, una base de datos para resolver un problema, y la implementación de esa base de datos consiste en la ejecución de varios pasos, y que básicamente consisten fundamentalmente en tomar el enunciado, desglosar ese enunciado, eh, entendiendo básicamente como primera medida la definición de cuáles son las entidades que debemos de representar en la base de datos, conformar nuestro diagrama de entidad-relación, en el cual las entidades identificadas se van a relacionar entre sí. Después que hacemos el DER, hacemos un siguiente paso, que es construir nuestras relaciones, y a partir de esas relaciones darle formato físico a través de la conformación de las tablas que van a ser implementadas en un sistema de gestión de base de datos. Entonces, lo primero que tenemos que plantear, primer punto inicialmente, es verificar de qué forma, de qué manera vamos a tener que, o qué puntos inicialmente tenemos que considerar. Y me parece que el primer punto a trabajar, sin ninguna duda, va a ser el que nos permita a nosotros definir claramente, tomar básicamente una lectura a conciencia del enunciado. ¿Por qué? Porque en el enunciado que nosotros veamos van a estar establecidas aquellas reglas de gestión que son las que van a condicionar de alguna forma el diseño de nuestra base de datos. Entonces, si ustedes observan el enunciado que les mandé, lo que se les solicita es diseñar una base de datos para gestionar la información de una biblioteca. Obviamente el modelo que vamos a hacer es reducido para poder entrar en un lapso corto de tiempo todos los pasitos de diseño. Entonces yo lo que quiero es gestionar una biblioteca. En esa biblioteca lo que se necesita gestionar fundamentalmente son los libros, los autores vinculados a esos libros y los socios de la biblioteca. Entonces, ahí rápidamente tenemos una descripción muy simple de cuáles son las entidades que intervienen en nuestro proyecto. Es decir, empezamos por establecer fundamentalmente tres entidades claves. Por un lado, sería aquella que define los libros, los autores vinculados a esos libros, y por otro punto, una tercera entidad, que serían los socios, que son aquellos que van a trabajar sobre los libros. Tres entidades bien definidas claramente. Entonces, en este enunciado fue relativamente sencillo, ¿no? Establecer cuáles son los elementos que participan en el dominio del problema que yo estoy trabajando. Eso sería como el paso 1, ¿no? Definir nuestras entidades. Paso 2. Gente, y acá viene la parte muy crítica, generalmente, que determina el éxito, ¿no?, de mi modelo de datos a implementar. Fundamentalmente trata de establecer o de definir cuáles son las reglas de gestión que nosotros estamos trabajando. Las reglas, perdón, voy a compartir toda la pantalla porque me es incómodo así, disculpen. Vamos a bajar un poquito acá. Vamos a compartir toda la pantalla. Porque acá tengo, así vemos los enunciados y todo a la vez. Así ven todo mi trabajo. Bien. Entonces, lo primero que vamos a definir claramente, chicos, es inicialmente, por favor, leer bien el enunciado. El enunciado consta de dos grandes partes. Aquella que define lo que está marcado en este momento en pantalla, cuál es el dominio del problema, habla de una biblioteca, cuáles son las entidades principales, que son las que tenemos que aprender a identificar, en este caso muy claramente libros, autores y socios,
Y hay una segunda parte del enunciado, que son estas que tienen las viñetas, que son aquellas definiciones o restricciones o reglas de negocio que teóricamente teóricamente no, que prácticamente van a condicionar el modo de diseño que vamos a desarrollar para nuestra base de datos. Por lo tanto, ya sabemos y tenemos bien en claro cuáles son las entidades, en este caso libros, autores y socios. Lo que tenemos que ver ahora de esas tres entidades, cómo podemos hacer la verificación de las mismas o cómo podemos vincularlas a ellas a través de las relaciones o las interrelaciones, como dice el profe, que vamos a trabajar en la red, en el DER. Básicamente, lo que nos plantea es que cada libro requiere guardar, fíjense, como reglas generales, una descripción de cada entidad, en el caso del libro, en el caso de autor se necesita almacenar nombre y país de origen, entender que un libro puede tener uno o varios autores y el autor puede haber varios libros, puede haber escrito varios libros. Eso es una regla de gestión determinante que ya me está definiendo cómo va a ser la relación entre ambas estructuras. Luego van a tener la definición de que cada socio de la biblioteca, los atributos que queremos guardar, y van a ver que hay una tercera restricción, la cuarta, perdón, restricción, que establece que se necesitan registrar los libros prestados a socios y que como atributos adicionales tenemos que considerar la fecha del préstamo, lo cual ya nos está definiendo que hay una condición ahí en el DER que vamos a desarrollar en donde se establece que hay un atributo que es la fecha en que un socio se puede vincular a un libro a través de un préstamo. Y en ese caso es un atributo que es súper importante, pero que no puede ser vinculado a ninguna de las entidades establecidas como un atributo adicional a alguna de las entidades establecidas, sino que será un atributo que seguramente va a formar parte de la relación que existe entre el socio y el libro que es prestado. Importante a tener en cuenta es esta otra regla de gestión, donde decimos que un socio podría tener varios libros prestados al mismo tiempo y que un libro puede ser prestado a diferentes socios, lo cual ya está determinando de qué forma se pueden establecer las relaciones entre ambas entidades. Entonces, primer punto, entendamos bien este concepto. Leer el enunciado, identificar entidades y estar muy atentos a las reglas de gestión que condicionan el desarrollo del modelo. En función de esta definición, de este enunciado que hemos planteado acá, es que nosotros podremos definir nuestro desarrollo para el modelito a trabajar. Entonces, lo que vamos a plantear ahora es lo siguiente. Vamos a agrandar un poquito acá. Vamos a hacer un DER muy sencillo, muy práctico para este desarrollo. Como DER inicial, vamos a definir, básicamente, nuestras entidades. Sabemos que tenemos la entidad socios, sabemos que tenemos para esa entidad socios una determinada cantidad de atributos, los cuales los podemos saber desde acá, en donde sabemos que nuestro socio tiene fundamentalmente el número, nombre, dirección y teléfono. Entonces ya sabemos que tenemos varios atributos, entre los cuales está el número de socio, el nombre del socio, la dirección y el teléfono. Disculpen, lo vamos haciendo así bien simple para poder desarrollar la actividad. Entonces tenemos número, nombre, dirección y teléfono. Sabemos que tenemos la entidad libro. Por lo tanto, la entidad libro, que es la que tenemos aquí, es una entidad que va a tener también un conjunto de atributos. Dentro de ellos será el atributo ISBN, que lo podemos considerar de esta forma completa, porque va a ser nuestro atributo principal. Vamos a tener también como atributo el año de publicación, el título,
título, año de publicación y cualquier otro tipo de dato que se nos pueda solicitar. Ponemos esto básicamente como elementos de diseño. Entonces ya tenemos dos de los atributos. Y por último tenemos el autor. El autor en general, básicamente, lo vamos a definir con sus atributos principales, que tienen que ver con que tiene el nombre y el país de origen. Entonces podremos definir su nombre y su país de origen. El país de origen. Podremos tener más atributos inclusive, pero básicamente trabajaremos con eso. En función de esto, nosotros podemos establecer básicamente una definición bien clara de cuál sería entonces, ya tenemos identificados los atributos, vamos por las relaciones entre los atributos. Entonces lo primero que establece mi sistema o mi regla de gestión es que un libro o de cada autor puede estar relacionado con una determinada cantidad de libros y que los libros están relacionados con varios autores en el caso de que los tengan. Por lo tanto, ya empezamos a entender que existe una relación que seguramente vinculará al libro con el autor. Al libro con el autor. Perdón, no sé si... Ah, sí, Felipe, perdón. Profe, una consulta. Ahí ya detectamos la clave entonces de la entidad libro, pero de las otras dos todavía no buscamos la clave, no es necesario todavía. De las otras dos no, porque llevan un análisis particular. Veamos lo siguiente. Yo, en esta definición, definimos cuál es la clave del libro, porque sabemos o podemos suponer que la clave candidata y que sea determinante podría ser el ICBN. Para las otras dos no hemos definido clave. ¿Cuál sería la clave que creen ustedes podría ser típica para un socio? Me parece que el número de socios, ¿no? O sea, cumpliría la misma Podría función. ser el número de socio, perfecto. Che, y en el caso de los autores, Y ahí me parece que van a tener que ser los dos atributos, porque puede haber dos autores que se llamen igual. bien, o en su defecto, ¿qué agregaríamos? Agregar un ID, Correcto. ¿Que nos permita qué? tener un único ID por autor. Exactamente. Nos independizamos del nombre como un elemento de clave primaria porque pueden existir autores muy similares o que tengan la misma denominación y básicamente lo que va a pasar también, perdón, voy al enunciado nuevamente, en el caso de autor, no puedo ampliar acá estamos. En el caso de autor, por ejemplo, decía que podemos tener, perdón, estamos, nombre y país de origen. Capaz que tenemos dos autores que están en el mismo país de origen, por lo tanto no tampoco estaría muy buena definirlo como clave primaria o como clave candidata en la compuesta. Creo que nos conviene generalmente utilizar un ID en esos casos por dos motivos, gente. Porque por un lado, estos dos atributos por sí solos no aseguran unicidad. Y segundo, porque es una buena práctica considerar que los atributos que trabajemos para la generación de las claves, en la medida de lo posible no sean del tipo cadenas de texto como pueden ser un nombre, porque son mucho más costosos para resolver para un motor en el caso de la identificación de una clave. Entonces, inicialmente podríamos definir estos conceptos acá como este primer modelo, como que hay una relación libro-autor, y también una relación que podría estar definida entre socio y libro. No es natural, digamos, para este tipo de regla de gestión establecida, nuestro DER estaría definido de este punto. Y en todos los casos sería relación de tipo NM, o sea, mucho a muchos, porque por las restricciones establecidas. ¿Está? Una relación NM en varios casos. Entonces ese sería nuestro primer DER que hemos analizado. Por favor, primer paso, identificar los atributos. Segundo paso, las entidades. Segundo paso, definir los atributos de cada entidad. Tercer paso, establecer las relaciones, características de las relaciones. Y nos queda conformado este DER que ya tenemos puesto en este punto. Este DER
refleja un aspecto estrictamente conceptual. ¿Por qué digo esto? Porque básicamente, y esto lo voy a hacer un poquito más ampliado aquí, este DER lo que maneja o nos permite establecer es qué entidades tenemos en nuestro dominio del problema y cuál es el esquema conceptual que establece la relación entre esas entidades. Entonces aquí, cuando establecemos un DER, por favor, tener en cuenta que estamos trabajando de izquierda hacia derecha, de acá, de derecha a izquierda, sobre un dominio estrictamente conceptual. Esto es concepto. No estoy estableciendo ninguna construcción de ningún tipo, digamos, que me permita a mí establecer algo que ya puede ser construido. Acá simplemente manejamos una abstracción en la cual definimos conceptualmente, cómo se relacionan las cosas entre sí. Esto fue algo que ustedes ya trabajaron en clases anteriores, pero que me interesa que quede muy claro como concepto. Nuestro DER es una representación conceptual de la solución del diseño de nuestra base de datos, en donde se establecen entidades y posibles interrelaciones entre las entidades. El siguiente paso, nosotros lo que buscamos es tratar de que esto se transforme fundamentalmente, todo esto, en un esquema más bien lógico. Cuando hablo de un esquema lógico, es hablar de un esquema en donde representemos cada una de las relaciones establecidas, cada una de las entidades, establecidas por relaciones, porque nosotros estamos trabajando con un modelo de datos relacional. Entonces, lo primero que tendríamos que establecer es decir, para cada entidad, ¿cuál sería el esquema de relación que la representaría? Entendiendo por esquema de relación a la definición del socio y los atributos que lo componen, como en este caso sería su número, su nombre, básicamente, su dirección y su teléfono. Considerando la dirección como un dato único, sabemos que se puede descomponer, pero digamos en este punto lo trabajamos como si fuese una sola definición. Tenemos nuestra clave primaria. También podríamos definir nuestra relación libro, que es la relación que contiene el ISBN, básicamente. También tendríamos el título del libro y el año de publicación, como datos fundamentales. Y también tendríamos que representar la relación autor, porque la relación autor es la que nosotros dijimos que vamos a considerar con un ID, por ejemplo, probablemente un ID, si quieren. Esto cada diseño lo pueden hacer uno de formas distintas, pero bueno, esta es una opción de solución. Tendríamos el ID, el nombre del autor y el país de origen. ¿Está? ¿Qué serían nuestros esquemas de relación que identifican a nuestros atributos? A nuestras entidades, perdón. El tema está, gente, que cuando nosotros trabajamos estos esquemas de relación, estamos haciendo una definición lógica de nuestra base de datos. Pero este esquema de relación nos va a tirar alguna información adicional que tiene que ver con la definición de cómo hacemos para convertir estas relaciones que nosotros tenemos establecidas acá, cómo las podríamos representar a nivel de esquema de información. Entonces ahí, convertir esto en esquemas implica un trabajo que hay que tener en cuenta en función fundamentalmente del tipo de cardinalidad que nosotros manejamos acá, y hay distintas concepciones, distintas formas de implementar. Por ejemplo, vieron que el socio toma un préstamo, le vamos a llamar préstamo a esta relación, préstamo del libro.
Y habrán visto que había un atributo adicional que tenía que ver con la fecha de préstamo. Por lo tanto, la fecha de préstamo es parte de, o es atributo de esta entidad. Generalmente cuando nosotros tenemos este tipo de relaciones con n relaciones de tipo muchos, e inclusive tienen atributos particulares como por ejemplo la fecha de préstamo, que es propio de la relación y que no pertenece ni al socio ni al libro, que son las entidades que vincula, generalmente estas relaciones o interrelaciones, como préstamo, se traducen, vamos a poner como préstamo, se traducen como un esquema adicional. Es decir, yo podría considerar que ese esquema de relación tendría que tener ¿qué datos? Además de la fecha del préstamo que nosotros tenemos establecida como propia de esa relación préstamo. ¿Qué datos me faltarían? La clave de socio y la clave del libro, ¿no? Correcto. Entonces nosotros tendríamos la clave del socio, que sería el número, más el ISBN, que nos permitiría definir nuestro esquema lógico a nivel de préstamo. En el caso del libro y el autor, que podemos tener varios vínculos ahí, también tenemos una relación de tipo NM. Por lo tanto, la relación esta que se llama el libro, podría ser relación libro-autor. Vamos a ponerle libro-autor para darle alguna denominación. La relación libro-autor también pasa como un esquema de relación de muchos a muchos. Dígame con qué atributos. ¿Qué atributos pondrían ustedes? ICBN y de autor. Y de autor. Correcto. El ID del autor, el ISBN y el ID de autor. Entonces, fíjense que acá lo que hemos definido... perdón, el ID. Lo que hemos definido acá es básicamente 5 esquemas de relación que representan el modelo lógico construido a partir del modelo de entidad-relación. Entonces, en este esquema tan sencillo, vimos que nuestro tercer paso sería básicamente encontrar aquellos esquemas de relación que definen el modelo lógico a partir del cual, y acá sí, voy a implementar o voy a hacer la implementación de mi modelo físico de base de datos. Insisto, esto es lógico, ¿está? Y tiene que ver con la definición de las entidades y sus atributos. Sí, perdón, alguien levantó la mano. Dígame, por favor, ¿qué preguntas? Porque tengo manos levantadas, por eso. Josías estaba primero. Bien, Josías. ¿Cuál era tu consulta? Bueno, Felipe, pasemos a vos. Sí, la del libro autor no me queda claro por qué haría falta una entidad aparte. ¿No se podría agregar, dado que la interrelación tiene un atributo propio, no se podría agregar en libro, por ejemplo, el ID del autor como un atributo más? Sí, es otro esquema. Esa sería la primera estrategia. La estrategia A sería generar una entidad, como de muchos a muchos, definirlo como una entidad aparte. La segunda estrategia sería, por ejemplo, como el libro tiene un autor, pero en realidad lo que pasa es que el libro puede tener varios autores. Entonces vos tenés que vincular el libro el sistema de gestión de base de datos vinculada al autor Aldo y al autor Julio. Entonces, ese libro tiene 2 autores. Es condicionante tener dos, por ser muchos a muchos, elaborar una estrategia en la cual vos puedas representar ese tipo de restricción. Ok, ahí entendí. Gracias. ¿Se queda claro ahora? Sí, buenísimo. Sí. Claro, no siempre se va a dar esa situación y eso va a pasar cuando las relaciones cambian su cardinalidad.
supongamos que el libro tuviese o perteneciese a un solo autor, ahí sí tendrías que trabajar la estrategia B. Una estrategia B que diría que libro-autor, por favor, es una o la otra, ¿no? En este caso, para nosotros la válida es esta, en principio. Un libro-autor podría ser, digamos, no existiría libro-autor en la estrategia B. ¿Por qué? Porque si un libro solamente se considera asociado a un único autor, y un autor podría tener muchos libros, significa que yo podría hacer una propagación de clave desde autor a libro. Y en ese caso, y lo hago en otro color, lo pongo en rojo, el caso libro debería agregar acá el ID del autor. En ese caso sí, vos haces una propagación, como es de uno a muchos, la relación, haces una propagación de clave directamente del autor hacia el libro, siempre y cuando se cumpla esa regla de gestión, que no es la que especifica mi problema puntual en este trabajo. ¿Queda claro? En el caso B sería propagación de clave. Así se le llama, propagar clave. ¿Puede volver a repetir esto de la propagación de clave? Pero, ¿cómo no? Mirá, como la relación es muchos a muchos, significa que tengo que tomar la opción A. ¿Por qué? Porque un libro puede estar asociado a varios autores y cada autor podría estar asociado a varios libros. Entonces, cada libro, como puede tener muchos autores, necesito sí o sí decir, che, para cada libro voy a tener varios autores disponibles. Necesito sí o sí un esquema de relación. ¿Qué pasaría si la restricción hubiese sido la siguiente? Cada libro solo podría tener un autor de referencia. Cada autor podría tener muchos libros, pero cada libro solamente corresponde a un autor. En ese caso, no valdría la pena o no haría falta colocar esta definición, es decir, armar un esquema de relación libro-autor, sino que podría propagar la clave, significa agregarle un atributo al libro, un atributo que sea el ID del autor, porque de esa forma sabemos que este libro se va a asociar a un autor específico. ¿Se comprende? Sí, gracias, profe. Eso depende mucho de la cardinalidad. Entonces, en función de la cardinalidad, es si optamos por la opción A o la opción B. También está la opción hay algunas relaciones que se pueden establecer, como por ejemplo, ¿qué pasaría si la relación hubiese sido 1 a 1? Cuando uno tiene una relación 1 a 1 acá, en realidad, si la relación es 1 a 1, pueden hacer una relación adicional, pero no tiene mucho sentido, porque generalmente si la relación es 1 a 1, significa que podría tener libro y autor todos juntos en una única relación. Pero no estaría conceptualmente bien representado, la relación 1 a 1 podría considerarse como un esquema adicional, pero eso, digamos, no tiene mayores inconvenientes. A mí lo que me importa fundamentalmente es entender estas dos formas de transcribir el modelo conceptual al modelo lógico. Que lo vamos a ir corrigiendo, porque tampoco sé si es el óptimo este que estamos trabajando. Pero básicamente, quiero que entiendan esa diferencia. El DER es concepto. El modelo lógico es representar los esquemas de relación. ¿Y por qué los esquemas de relación? Porque los vamos a basar en los sistemas relacionales. Entonces ya tenemos la tercera parte, que es definir los esquemas de relación. Los esquemas de relación, gente, vamos a ir definiendo. Ya hemos definido los atributos y demás. Yo voy a pasar directamente, de acá tenemos que pasar a lo que sería nuestra implementación física. Sí, perdón. Claro, una consulta ahí va a ser el último punto. Dice, un socio puede tener varios libros prestados al mismo tiempo y un libro puede ser prestado a diferentes socios en distintos momentos. ¿Podría necesitar en la relación de préstamo, digamos, una fecha de evolución? También.
Sí, señor. Yo solamente puse fecha de préstamo, pero podría ser una fecha de devolución, sí, tranquilamente. Vos tendrías que tener la fecha en que prestaste, la fecha en que devolviste, podrías tener agregada alguna penalización, alguna definición adicional. Por ahora trabajamos con estos simples atributos y estaría, pero ojo, y está buena tu acotación, una fecha de devolución sería un atributo más que importante en este tipo de relación. Me parece perfecta tu apreciación. Y lo que me gusta de esto es que están atentos a esta posible mejora del modelo, porque este modelo que estamos trabajando nosotros acá es bastante limitado en su definición, pero nos sirve para hacer este proceso. Bueno, gente, ya hemos llegado a la cuestión de los esquemas de relación. Tengan en cuenta que cuando nosotros trabajamos los esquemas de relación, hay una definición a tener en cuenta, ¿sí? Sí, profe, perdón, antes de continuar, quería consultarle el tema de los grados, que no me quedó muy claro cómo se definen en el diagrama de esa parte. Los Los grados grados. de cada entidad, ¿viste? Mínimo 0, máximo 1 y así. Ah, sí, porque eso, mirá, vos tenés, claro, los valores de la cardinalidad van a estar definidos en función de las reglas de gestión. Entonces, fíjense que si yo acá tengo, acá generalmente se definen dos numeritos. Voy a tratar de abrir una nueva. Bueno, recuerden este esquema de relación. Voy a hacer una pequeña definición. Vamos a borrar un poquito de cosas por acá. Voy a borrar los atributos. Inicialmente, total, ya lo sabemos en el esquema de relación. Vamos a borrar un poquito los atributos que tenemos aquí. Este que es de fecha de préstamo. Borramos estos atributos que están acá. Y tratamos de ver un poquito más normal nuestro diagrama en tierra de relación. Por ahí siempre dibujo los atributos y después me arrepiento porque hace mucho ruido en los esquemas. Entonces nosotros lo que hicimos es establecer este esquema de relación. Así. Generalmente en una relación entre un atributo y otro siempre se establece el mínimo de posibilidades y el máximo de posibilidades que se pueden tener en una relación, de la misma manera que acá el mínimo de posibilidades y el máximo de posibilidades. Cuando se establece el mínimo es, un socio, alguien que entra a mi biblioteca, podría haber hecho o haber optado por tomar un préstamo. O no. Probablemente se asoció a la biblioteca, pero no tiene un préstamo. Entonces el mínimo que vos tenés en esta relación, este 0 que está acá, te indica la posibilidad de que un socio no necesariamente puede tener o es obligatoriamente tiene un préstamo. Por eso su mínimo es 0. Al revés, un libro también podría participar en la relación con un mínimo, en la relación préstamo, ¿no? En la interrelación préstamo. Eso significa que si yo pongo un 0, diría que el libro podría existir en la biblioteca, sí, porque está cargado en el catálogo, pero nadie lo podría haber sacado. Por eso es que el mínimo de veces que podría participar en una relación o un libro sería 0. Eso sería por el lado de los préstamos, por el lado de los mínimos. Por los máximos, un socio podría sacar muchos libros. Por eso se dice que el máximo se lo representa con una N, máximo. Gente, es decir, no sé, N veces, N libros puedo llegar a sacar. Cuando tu mínimo es 0 y el N y el máximo es N, se dice que tu relación va de 0 a N. O participa 0 o N veces en la relación prestación. El libro pasa exactamente lo mismo. Pero puede ocurrir el caso en que vos no sea un mínimo tu 0, un 0 tu mínimo, al revés. Puede ocurrir que un socio
para poder ser socio de la biblioteca, por lo menos intervenga una vez en un préstamo. ¿Cuándo empezaría a ser socio? Empieza a ser socio al momento de retirar un libro. Entonces siempre tu relación va a estar condicionada de que si aparece un socio nuevo, por lo menos una vez va a figurar en la relación préstamo. ¿Te queda claro? Clarísimo, profe. Y en el caso de autor y libro sería mínimo uno y máximo muchos en Y ambos, ¿no? exactamente. Ahí tenés una cosa obligatoria, porque si tenés un libro, seguramente está asociado a un autor. Claro, No tenés opción de que tener el libro y opcionalmente tenga algún autor. clarísimo con el ejemplo. ¿Está mejor así? Sí, sí, gracias. Bien, gente. Ya tenemos nuestro esquema de relación. Entonces, nuestros esquemas de relación establecen de qué forma se van a desarrollar. Vamos a construir nuestra base de datos. Tengan en cuenta aquí que una vez que obtenemos el esquema de relación, hay que hacer un análisis posterior de todo esto. ¿Qué significa hacer un análisis posterior? Significa que nosotros vamos a tratar de analizar con este esquema de relación que hemos definido cómo resultaron esos esquemas. Y para eso es muy importante hacer un análisis de las dependencias funcionales. No lo vamos a hacer en este caso, pero sí fundamentalmente ¿por qué? Digamos, no lo voy a hacer en este caso porque es muy detallista, pero para no repetir cosas que ya han desarrollado, ¿no? Pero tener en cuenta que una dependencia funcional nos va a servir fundamentalmente para desarrollar cuáles serían nuestras claves primarias. Recuerden que es muy importante tener atributos que sean representativos y determinantes del resto de los atributos propios de la relación. Entonces, el número de socio debería ser determinante del nombre, de la dirección, es decir, cada vez que aparezca el número de socio 100, debería aparecer el mismo nombre, la misma dirección, el mismo teléfono. Si aparecen direcciones, teléfonos o nombres distintos asociados a un mismo número, evidentemente que ahí tenemos un inconveniente, la dependencia funcional no está asegurada, y tenemos que tratar de ver que nuestros esquemas de relación, en este caso no vamos a tener inconvenientes, cumplan con esta condición para poder establecer estos elementos como claves candidatas, importantes atributos que nos van a permitir determinar la dependencia funcional exacta entre la clave y el resto de los atributos de cada relación. En este caso, número de socio e ICBN podría ser considerado clave primaria y no sé si también la fecha de préstamo, porque el socio podría sacar varias veces el mismo libro. O en su defecto, podrían aplicar el desarrollo de una clave primaria poniendo un ID al préstamo que estén desarrollando. Un ID préstamo sería nuestra clave primaria más que conformar una clave compuesta de este tipo. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Se entiende, gente? ¿Queda claro? Sí, Ignacio. No, yo tengo una duda pava y como es un detalle. En el caso de recién veíamos los valores de cardinalidad, eh, ¿qué pasa, por ejemplo, si un libro tiene un autor anónimo? Que suele pasar. ¿Lo contamos como que no tiene autor o contamos al anónimo como un autor? ¿O eso No, ya depende de nosotros? esa es una definición del dominio que tendría tu atributo para el caso del autor asociado al libro. Si el libro es anónimo, deberías tener una categoría que diga anónimo. De esa manera, vos respetás la regla de gestión sin ningún tipo de inconveniente y te quedaría el autor anónimo, Ok, porque sería lo más prolijo. sí, Porque sí. vos imaginate que después quieras recuperar los datos de los libros y de golpe decís los libros y sus autores y te encuentres con que tenés 1000 libros que son o que están como anónimos y que no tenga nada que los califique, simplemente aparezca nada, un espacio, un nulo.
es decir, ausencia de datos. Recuerda que una de las reglas más interesantes de la base de datos es tratar de que esos valores nulos no existan. Y de última, como en este caso puntual que vos nombrás, lo tipificas diciendo lo que no tienen autores especificados se los categoriza como anónimos. Ok, buenísimo. Gracias, Es profe. una cuestión de, digamos, de diseño. Algunos dejan nulos. Generalmente yo evito ese tipo de cosas porque cuando te aparece el nulo, generalmente no sabes qué es. En cambio, si lo clasifico, clarifica la recuperación. Bien, gente. Ya hicimos... ¿Le puedo pasar el diagrama, el DER que hice, para ver si está bien? Sí, pásamelo. Lo que sí, déjame que siga con la clase y después lo vemos en la Sí, sí. parte práctica. Ok. Aguántenme un cachito y yo completo el proceso y ya no los molesto más. Después les tiro un par de problemas para desarrollar, si les parece. Che, bien. Ya tenemos este diagrama, tenemos los esquemas de relación. Entonces ahora falta una cosa muy importante que es, hasta acá llegamos, hacemos el análisis de dependencias funcionales, verificamos que las claves sean las que corresponden, aseguramos nuestras formas normales, que nuestras relaciones estén en formas normales, que significa que estén normalizadas. Eso es, que cumplan con las dependencias funcionales, evitar las anomalías de actualización, las anomalías de borro de datos, de inserción, tratar de que nuestros datos, y la redundancia, evidentemente, de datos. Entonces, asumimos un DER, lo llevamos a esquemas, aseguramos que ese esquema de relación cumpla con todas las reglas de dependencias funcionales, con valores atómicos, con ese tipo de cosas que hablamos de normalización. Ahora bien, una vez que ya tenemos el esquema de normalización, el esquema de relaciones de nuestra base de datos, viene nuestro cuarto paso. Y el cuarto paso consiste fundamentalmente en el desarrollo de el esquema, pero a nivel físico. Es decir, buscamos establecer o generar la construcción de todo este diseño que hemos desarrollado previamente hasta el paso 3. Ahora le queremos dar forma física. ¿Y qué significa dar una forma física? Significa tratar de construirlo, pero ya al nivel de la base de datos. Es decir, hacer la base, en definitiva. Bueno, hacer la base de datos. Para hacer la base de datos, es necesario considerar sobre qué voy a trabajar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar qué tipo de motor, qué tipo de sistema de gestión de base de datos, o DBMS también, Database Management System, para qué tipo de software vamos a utilizar para implementar físicamente todo lo que nosotros hemos venido diseñando lógica y previamente en forma conceptual. Entonces acá empieza la elección de la parte en donde nosotros le vamos a decir a nuestra base de datos, la vamos a llevar a un modelo de implementación que sea claro, contundente, que sea factible de hacerlo visible. Porque hasta acá, si se fijan, nosotros sabemos que, por ejemplo, el número de socio es un número y que puede ser un número que va a ir entre 0, supongamos, el socio 0 si existiera, y el máximo posible, o sea, un número positivo. El nombre va a ser una cadena de caracteres. Fijamos los dominios, fijamos el tipo y el dominio de datos, pero decimos número. El nombre será un texto, la dirección será un texto, el teléfono será un número o un texto, depende de cómo lo grabemos. Entonces, nosotros generalizamos en la parte del esquema de relación de qué forma vamos a desarrollar ese esquema. Pero en ningún momento hemos dicho o hemos establecido o hemos definido nada que tenga que ver con la fase 4, que sería la implementación.
que es cuando realmente construimos la base. Y cuando la construimos, tenemos que ver o pensar que físicamente debemos de utilizar o seleccionar algún tipo de software para realizar la implementación. Y que esa selección del software, en muchos casos, tiene algunas variantes en un motor con respecto al otro. Por lo tanto, la implementación de esta solución conceptual y lógica en la física va a depender mucho del tipo de motor que nosotros trabajemos. Y es por eso que en esa definición, en el paso 4, que es uno de los más importantes, es donde nosotros vamos a hacer la creación de la base de datos. Le vamos a dar vida. Ojo con estos 3 primeros pasos. Para mí son súper claves y son los pasos que ustedes van a tener que, sin ninguna duda, para el primer parcial generalmente, trabajarlo muy bien. Entender hasta este punto bien clarito lo que es un DER y lo que es un esquema de relación. Esto lo van a hacer siempre, independientemente. El 3 puede variar un poco si no llevo esquema de relación, llevo otro tipo de modelo de base de datos. En nuestro caso va a ser modelo relacional, por lo tanto, estos 3 pasos que están acá siempre van a ser trabajados. El cuarto paso depende de nuestro sistema de gestión de base de datos, nuestro DBMS o el sistema de administración o motor de base de datos. El motor de base de datos es un motor, es un software, en nuestro caso es MySQL. Yo quiero que diferencien 2 cosas. Esto que ustedes ven en pantalla no es MySQL. Lo que ustedes ven en pantalla, y podría borrar el modelito este, total ya lo sabemos más o menos. Voy a borrar el DER de la izquierda. ¿Está? Para tener las tablas más o menos como las podremos armar. A ver si puedo generar... Vamos a hacer una cosa más simple. Vamos a hacer nuestras tablas. Vamos a agrandar un poquito la hoja. Vamos al paso 4 ahora. Y en el paso 4, voy a trazar una línea acá divisoria. En el paso 4, gente, vamos a elegir un motor de base de datos. El motor de base de datos en el cual desarrollamos la implementación nosotros tiene que ver fundamentalmente con la selección del software. Y nuestro software es aquel software que nos va a brindar el servicio de gestión de los datos de nuestra base de datos. Generalmente nuestro servicio de datos tiene que ver con nosotros como diseñadores de la base de datos, como gente que trabaja con la base de datos, vamos a definir un modelito y a este modelo lo vamos a implementar en nuestro servicio. En nuestro servicio de base de datos, que consiste en un gran software que en su interior va a tener la siguiente definición. Es decir, en su interior va a poder contener múltiples bases de datos. El software tiene la capacidad de contener múltiples bases de datos. Una de las bases de datos que tiene generalmente un software de este tipo es su base de datos de sistema, que en nuestro caso será el MySQL. La base de datos se llama MySQL para el sistema de gestión de base de datos MySQL. Y una de las bases, y puede tener tantas bases de datos como yo quiera, una va a ser la nuestra. La base de datos que le vamos a llamar biblioteca, que es la que tenemos que crear para trabajar en nuestro sistema. Entonces, creamos la base de datos y este modelo lo vamos a implementar, lo pongo en línea punteada, físicamente aquí. Todo lo que hemos realizado. Para hacer eso, este DBMS o motor de base de datos, este DBMS,
Este Database Manager lo que hace es, nos permite construir este espacio y nos va a permitir crear toda esta base. Para poder acceder fácilmente a nuestro servicio, a nuestro motor de base de datos, se incorpora o se utiliza un intermediario, que nosotros generalmente le denominamos cliente. Cliente-servidor. El cliente es un software que nos permite interactuar con el sistema de gestión de base de datos. Y ese cliente puede ser un cliente, una terminal, podría ser una terminal cualquiera, una terminal, no cualquiera, una terminal propia del sistema de gestión, o podría ser un entorno gráfico, una terminal pero gráfica, texto o gráfica. Nosotros vamos a trabajar con una que es gráfica. Después, si quieren, vemos la terminal de texto. El entorno gráfico es lo que ustedes conocen como el workbench, que es lo que tienen en pantalla. El workbench. Workbench es un cliente gráfico que nos permite conectarnos con el servidor de base de datos. Está claro eso, ¿no? Entonces, nosotros vamos a escribir el código o las órdenes o el comando en un lenguaje que nos permita la construcción de la base de datos en este motor de base de datos. Y esa escritura la vamos a hacer a través de un cliente denominado Workbench. Hecha esta aclaración, vamos a ver cómo funciona un Workbench. Creo que ya lo vieron, por eso no voy a ser tan meticuloso en esto, pero sí decirles, chicos, ojo que acá, sobre la izquierda, ustedes tienen lo que se llaman los esquemas. Los esquemas definen, en definitiva, dan cuáles son las bases de datos que ustedes tienen incorporadas en su gestión de base de datos, en su sistema de gestión de base de datos. Repito, Workbench es el cliente gráfico. Cada orden que ustedes dan, tienen que interactuar con ese motor y lo primero que hacen es acceder al motor conectándose al mismo. Si quieren, hago el cierre y lo volvemos a ejecutar. Ya hago el Workbench. Perdón si estoy repitiendo mucho lo que vieron con Aldo, pero quiero que quede bien clarito para los dos ejercicios que vienen ahora, que les voy a dar en esta parte de la clase. Cuando abrimos Don Workbench, lo que estamos abriendo, repito, es esta parte gráfica. Es decir, acabo de abrir el software, este que está acá. Este que está aquí. Ahora, fíjense que ustedes abrieron este programa, le dicen a este programa, che, necesito hablar con vos, pero por favor conéctate al sistema de gestión de base de datos. Y eso lo hacen al momento de que ustedes ingresan al Workbench, aquí, y ven que acá está declarada la instancia del servidor al cual se quieren conectar. En esta pantalla podrían aparecer más instancias, es decir, más servicios de base de datos, y yo me podría comunicar a cualquiera de ellos. Lo primero que hacemos nosotros es conectarnos al nuestro. Y les va a pedir que se identifiquen, porque tienen todo un esquema de seguridad de autenticación a partir del cual ustedes pueden desarrollar su actividad. En mi caso, voy a colocar la contraseña, mi usuario es root, coloco la contraseña que corresponde, no recomiendo en el caso de las bases de datos guardar el password, ya por cuestiones lógicas, root es el administrador general del sistema, y cuando se conectan, Workbench les muestra esta pantalla en donde dicen, che, acá estamos conectados a este servidor de base de datos donde ustedes tienen todas estas bases de datos instaladas, donde algunas son muy específicas del sistema, que no hay que tocarlas, como por ejemplo SYS, y que básicamente lo que dice es, ojo, acá tenemos todas nuestras bases de datos para trabajar. Y en esta parte que está aquí es donde nosotros vamos a poder construir nuestro código.
de desarrollo de nuestro esquema de base de datos. Y aquí es donde ustedes trabajaron o necesitaron aprender un lenguaje que les permita crear los esquemas de relación en el esquema de base de datos del MySQL. Entonces, lo primero que van a hacer todos, si quieren seguir, si no, presten atención, es tomar, por ejemplo, generar un nuevo esquema. Y para generar un nuevo esquema de base de datos, lo pueden hacer de distintas formas. Una de ellas es a través de la herramienta y otra es a través de los Create Database. Vamos a ver si puedo desde acá. Biblioteca. Aplicando un comando. Marco y ejecuto con este angulito. Con ese iconito, perdón. Fíjense que la ejecución trabaja sobre lo que es seleccionado. Por lo tanto, acá abajo me responde cómo resultó esa definición, esa tarea. Cuando el iconito me aparece verde acá, significa que he logrado construir mi base de datos. Lo que pasa es que por aquí no aparece. Para ello deben hacer un refresco. Y en el refresco, aquí sí apareció Doña Biblioteca, que es la base de datos que acabamos de crear. Y lo primero que tienen que pensar ustedes es que cuando van a trabajar con la base de datos, para que se pueda hacer esta creación de la base en general, ustedes tienen que utilizar un lenguaje para que nos entendamos con el motor. El lenguaje general se denomina SQL, que es un lenguaje que se denomina de consultas estructuradas, lenguaje de consulta estructurada, Structured Query Language. Y ese SQL que está acá está compuesto por otros lenguajes. Y uno de los lenguajes que ustedes tienen, básicamente, es el lenguaje que se denomina DDL. DDL, lenguaje de definición de datos. Y ese lenguaje de definición de datos está compuesto por un conjunto de sentencias que tienen la capacidad de generar y trabajar contra el gestor de base de datos, permitiéndole crear objetos en la base. Y el primer objeto que van a crear, sin ninguna duda, es este tachito que acabamos de hacer, que es biblioteca. La base de datos mía, biblioteca, es el primer objeto que voy a crear, porque es el objeto dentro del cual voy a crear todos los esquemas de relación. Conclusión, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra base de datos. Físicamente, ahora estamos en el paso 4. Entonces yo digo, miren, físicamente vamos a crear, perdón, hay que poner el comentario acá. Con un doble guión se comenta la línea y se dice crear la base de datos. Lo que está en doble guión, lo que sigue después se toma como un comentario. El primer comando DDL que vemos es el Create Database. Y Create Database, y repito, crea el tacho dentro del gestor. Segundo punto, y presten atención a esto. Lo que tenemos que hacer es conectarnos a la base. En definitiva, en otros casos se dice activar la base para nuestro trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que este usuario que acaba de entrar al MySQL aquí, se conectó, llegó hasta acá, hasta el gestor. Logró crear el tachito, pero lo que no hizo es decir que ahora va a trabajar con el tachito, con la base de datos. Para crear la base de datos, para decir, pero no para crear, para usar lo que acabo de crear, es necesario que activemos esa base de datos. Y se hace con el comando use, nombre de la base de datos. Quiero que presten atención, que si es use biblioteca, punto y coma, cada línea se termina con un punto y coma, que si yo marco, observen sobre la izquierda, sobre el administrador acá, al ejecutar este use,
pasa en negrita la base de datos de la que estoy trabajando. ¿Qué es lo que se tienen que asegurar ustedes cuando estén desarrollando un proyecto? Activar la base de datos sobre la cual después ustedes van a hacer todo el trabajo que corresponde. Entonces, hasta aquí, lo que tenemos básicamente es, he creado la base, la activé para poder utilizarla. Y ahora lo que vamos a hacer es crear las tablas en función de los esquemas de relación del paso 3. Es decir, ya, digamos, a partir del modelo lógico. No del DER, del modelo lógico. Entonces uno va a crear las tablas y ahí vamos a introducir una nueva definición, una nueva sentencia, que es la create table o create table. Create table, en donde vamos a crear todas las entidades que nosotros creamos conveniente o que hemos definido en el modelo lógico. Para hacer un create table, yo voy a achicar un poquitito acá para poder ver el dibujo. Y vamos a hacer la primera, que es la de que es la primera definición, que es la de socio. Entonces, en el create table, ustedes van a hacer socio, van a abrir paréntesis, socios, como quieran ponerle, van a abrir paréntesis y lo primero que van a establecer en esa línea de apertura de paréntesis es detallar las columnas. Número, vamos a poner número, coma, nombre, coma, dirección, coma, y teléfono. Son los atributos a realizar. Y cerramos el paréntesis. Punto y coma. Lo que está dentro del paréntesis dice en esta sentencia que vamos a crear la entidad o la tabla. Acá ya estamos en aspecto físico, por lo tanto lo que es entidad para nosotros ya lo vamos a representar como una tabla. Se crea la tabla socios, que tiene los atributos número, nombre y dirección, y teléfono. Pero para cada atributo es absolutamente necesario definir el tipo de dato con el cual lo vamos a desarrollar. Por ejemplo, de tipo entero. No hace falta más declaración que el tipo, por lo menos hasta donde vamos a ver hoy, pero sí básicamente entender que es bueno definir desde el inicio si el atributo que hemos marcado, que estamos trabajando, es clave primaria o no. Esta es una forma, después si quieren doy otras variantes, pero esta es una de las formas. Los nombres generalmente se van a colocar con la definición de varchar. Una cadena de texto la ponemos como varchar y le damos una longitud, supongamos, tengo problemas con el teclado, supongamos varchar 100, donde definimos cuál va a ser la longitud máxima que podría ocupar un nombre. Eso es el tipo de dato. Y es muy normal colocar la sentencia o la restricción not null, porque un nombre es muy difícil y no debería ser permitido generar un socio con un nombre nulo. Entonces hemos definido tipos y alguna que otra restricción. Podríamos considerar que la dirección también puede ser un varchar 100, si quieren not null. Y también podríamos definir el teléfono de tipo, supongamos entero, para poner un número nada más. Podemos definir tantas restricciones como querramos, pero lo importante es que esta tabla, este create table, es una sentencia que me va a permitir crear una tabla en base al primer esquema que nosotros hemos definido acá, este que está aquí, de esta parte, esto, en donde nosotros lo que vamos a hacer básicamente es tratar, insisto, es tratar de validar lo que hemos hecho en el esquema lógico. La construcción implica la definición de este create table
que yo podría ejecutar, veamos si está bien escrito, de la misma manera que hice con lo anterior. Recuerden el paso 1, crear la base. Segundo, utilizar la base o activar la base. Y ahí nos aseguramos que dentro del icono tables se va a crear este nuevo objeto denominado socios. Si ejecutan, van a ver que en la parte inferior dice que la tabla se creó sin ningún tipo de inconvenientes. Para que aparezca acá, hacemos clic en Tables, Refresh, y ya aparece nuestra tabla cargada acá en este punto. Y ahí aparecen todas nuestras posibilidades, digamos, todas nuestras características. Por ejemplo, si identificamos el número, el nombre y la dirección como atributos, como índices solamente figura la clave primaria, que es la que acabamos de generar, y evidentemente es una clave que tiene también una definición básica, ¿no? Dice que debe ser única, que responde tipo B-tree, que después vamos a ver eso con el profe, y la columna que la identifica esa clave es número. Es como para que vayan viendo que lo que hemos escrito acá se refleja en esta parte. Y así hemos definido nuestra primer tabla, nuestra tabla de socios. Sí, un segundo, ahí veo. Decime. Sí, Fede. una consulta. ¿La estructura de la tabla siempre habría que escribirla así una abajo de la otra o es para que sea como más legible? Mirá, es costumbre. A mí siempre me gusta escribir un atributo debajo del otro. Porque los atributos, acá hemos colocado mínimamente algunas cuestiones, inclusive alguna restricción mínima. Pero cada atributo puede tener mayores definiciones, como por ejemplo algunos checks que digan que el número tiene que ser mayor que 0, checks que digan que el teléfono responde a un número y a unas letras. Es decir, siempre yo pongo la tabla y escribo los atributos internamente uno debajo del otro. Si tu pregunta va dirigida a dónde empieza y termina la línea empieza acá y termina en el punto y coma. Por lo tanto, yo podría haber escrito todo esto en un solo renglón. ¿Qué ocurre? Sí, sí, a eso apuntaba mi pregunta, si era como sí o sí habría que hacerlo para que funcione la tabla o si era como más opcional por ahí. No, Gracias. vos podés hacerlo toda una línea. Lo que pasa es que, ¿qué pasa si tu tabla tiene 30 atributos? Que es Claro, común. sí, sí, se hace como, te queda un renglón larguísimo. Exacto, entonces a vos te conviene simplemente bajarlo. Y de hecho se representa así en casi todos los modeladores de base de datos, diseñadores de base de datos. Uno debajo del otro, los atributos. Bien, pero está buena tu pregunta, decir, che, mi sentencia empieza en el create y termina en el punto y coma. De hecho, esa es la separación. Bueno, y como tema adicional, hemos visto, yo he creado algunos atributos acá, si me disculpan, vamos a ver. Vamos a crear las distintas tablas, pero me interesa fundamentalmente este create que está acá. Ya lo voy a chequear. He cambiado todos los nombres de atributos, ya no me sirve el código que hice de prueba, pero bueno, no importa, lo vamos a retrabajar. Eso me pasa por hablar antes de tiempo. Fíjense que hemos creado las tablas y hay un orden lógico en el crear las estructuras. Vieron que yo acabo de crear la tabla socios. Voy a hacer un create de la tabla libros. También deberían hacer un create de la tabla autores o autor. Y hay una regla un poco para ordenar su código y es, che, generalmente se crean todas las entidades, primero las que no son dependientes de otras, y después se crean las entidades de relación, como por ejemplo, la entidad autor-libro, que yo no creo que le puse libro autor, bueno, autor-libro es lo mismo.
en donde ustedes saben que le vamos a poner el ID del autor, como habíamos definido, porque nos hacía falta, no nos servía el nombre y su país de origen, y el ISBN para el libro. En este caso yo puse como autor, ID de autor e ISBN como vínculo entre ambos elementos. Pero fíjense que esta autor-libro está representando el rombito, ¿no? El rombito que había acá a la izquierda, que ya lo borré, no, que está acá justo, presenta este rombito. Quiere decir que estamos optando por la definición de una entidad extra que representa a la relación, a la interrelación, pero que observen que para que pueda ser materializada, nosotros dijimos que teníamos que tener algunos datos adicionales, como por ejemplo el autor, el libro, que estaba acá, que son los atributos que hemos definido. Le vamos a definir una clave primaria, generalmente siempre las tablas deberían tener esta clave primaria, en este caso autor y libro sería el ID del autor y el ISBN, una clave primaria compuesta, por eso es que la declaro de forma separada. Fíjense que está compuesta por las dos columnas previas, no puse el primary key acá que solamente respetaba que el número era la clave primaria. Acá lo que puse es que el ID de autor es el ISBN, ambos son clave primaria en conjunto. Pero hay algo que es clave y fundamental, y es que cuando uno establece el modelo físico, cuando uno construye el modelo físico a partir del modelo lógico, lo que genera son las distintas relaciones o referencias de los atributos que nosotros hemos puesto en nuestro esquema de relación, cuando armamos acá. Por ejemplo, estos dos. ISBN, lo voy a hacer en un color un poquito más fuerte, un verde. ISBN e ID del autor son elementos que provienen. En el caso de ISBN es desde el libro, y el ID del autor dependerá o viene o proviene de el ID del autor de acá. Entonces fíjense que como esos dos datos son, digamos, deben contener datos en la relación autor-libro, el ISBN y el ID deben ser datos que provienen de las tablas a las cuales referencia esa relación de esa relación entre autor y libro. Entonces, como no puede haber cualquier dato, sino que el ISBN debe ser de un libro que está en la entidad libro y el ID debe ser el del autor que existe en la entidad autor, es necesario que cuando creamos la entidad autor-libro, no solamente especifiquemos las dos columnas, sino que además le decimos que esas dos columnas deben referenciar a las tablas a las cuales relacionan. Entonces, esa referenciación se le establece como a través de la cláusula foreign key. No es una primary key, estoy diciendo que es una foreign key y de autor, es esta que está acá, que referencia a ID de autor, a la columna ID de autor de la tabla autor. Entonces, fíjense que esa línea imaginaria que hemos planteado cuando hicimos el rombo de interrelación, lo materializamos a través de las referencias a claves mediante claves foráneas. Entonces, esto me permitiría a mí generar este tema. Voy a tratar, no sé si vale la pena, bueno, vamos a hacer así. Vamos a poner el ID del libro, no, perdón, el ISBN, el ISBN. Acá tengan en cuenta las mayúsculas y las minúsculas. No siempre las controla, pero depende de cómo esté configurado su motor. En algunos casos diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Título. Y no me acuerdo qué otra cosa más era.
y año de publicación. Año de publicación. Vamos a hacer la corta. El ISBN le vamos a poner que es un varchar. Lo voy a completar todo para que les quede de 20 posiciones. Le vamos a poner que es primary key, en este caso. Para que pueda ser referenciado desde autor libro, es necesario que sea clave primaria el atributo ISBN en libros, ¿no? Primary key. Vamos a hacer nuestro título. Un varchar de 100. Y nuestro año de publicación que sea un simple entero. No le voy a poner las restricciones, van a admitir nulos ahí, pero no importa. Es como para que se pueda establecer la relación. Para autor le vamos a poner el ID de autor. Y de autor, coma. Van a especificar el nombre del autor. Y creo que era país. Vamos a poner, sí, país. País de origen. Con el ID de autor, también será un entero. Pero debe ser primary key. ¿Por qué? Porque es necesario que sea referenciado desde la tabla autor libro. Después, el nombre, van a tener un varchar, también de 100, supongamos, y país, pongamos un varchar de 100. Está claro acá que estoy haciendo un modelito muy rápido, sin tener en cuenta muchas consideraciones. Simplemente me apegué al enunciado y a las poquísimas reglas de gestión. Lo lógico sería que el país no sea un atributo varchar propio del autor, sino que el país debería ser otra entidad y que el autor está relacionado a ese país. Entonces ahí se agrandaría nuestro modelo. Pero acá es para simplificar que les estoy definiendo esto. Observen, vamos a crear la tabla libros. Esperemos que no haya errores. Creamos la tabla libros. Anduvo bien. Vamos a crear autor. Parecería que está bien, por lo menos eso es lo que dijo. Y vamos a ver si podemos crear autor libro. Recuerden que autor libro es ID autor, va a apuntar a ID autor de acá, e ISBN va a apuntar a ISBN de libros. Si yo ejecutara, veamos, me dice que hay un problema de referencia, que no puede haber una referencia al libro, y ahí hay que verificar en qué le erramos. Profe, debe ser porque puso el libro ahí con mayúscula y en la original puso el libro con minúscula, ¿o no? No, puse libro en vez de libros. Ah, Y yo ok, creé ok. como libros. Ahí dice, a ver, veamos ahora. Si ejecuta bien. Ahora sí, había puesto libro acá en vez de libros. Y ahí, ¿qué es lo que hice? Si se fijan, volvamos acá, ¿no? En las tablas solamente figura socio, pero si se fijan, tuki, aparecen todas las tablas que hemos creado con nuestro lenguaje SQL, más específicamente el lenguaje DDL dentro del SQL, que es el lenguaje de definición de datos. Pregunta, ¿queda claro lo que hemos visto, el proceso que desarrollamos? ¿Se entendió, se comprende? Sí, profe. Sí, profe. Yo creo que esto ya lo hicieron con Aldo, pero es un poco la introducción para tratar de resolver un par de ejercicios en los próximos minutos. ¿Quieren tomarse 15 minutitos de descanso? Y ya pasamos a los ejercicios directamente. Sí. Dale, profe, buenísimo. Bueno, entonces hagamos una cosa, antes que se me vayan, antes que se me fuguen. A ver, son las 19:39, ¿les parece tipo 19:40? 20 a las 19. Va a ser el enunciado de un ejercicio típico
de base de datos. No sé si ya lo trabajaron con Aldo, cualquier cosa me avisan, tengo otro. Pero está bueno porque tiene bastantes restricciones y tiene unas cuantas entidades para trabajar, atributos para trabajar. Entonces, si lo leemos rápidamente al proyecto que se pide, les está pidiendo que generen una base o que creen una base de datos para llevar la información de un conjunto de agencias de viajes. Entonces, de cada agencia se tienen algunos atributos. Cada agencia ofrece sus paquetes turísticos, los cuales tienen también sus atributos. Y en cada paquete se identifica por un código y puede estar relacionado con uno o más paquetes, conformando un combo. Es decir, yo podría hacer que algunos paquetes no solamente trabajen en forma individual, sino también pueden incluir algún combo de algún otro paquete asociado. Lo que sí deben tener en cuenta que como regla general, cada agencia puede vender sus paquetes solamente, es decir, cada agencia puede trabajar con los paquetes propios. No hay un cruce, digamos, de paquetes entre agencias. Obviamente que van a tener clientes que van a trabajar con esos, que van a adquirir esos paquetes. Y lo que hay que tener en cuenta son algunas restricciones como cómo es la forma de pago y de qué manera se puede definir el pago correspondiente. Y tener en cuenta esta relación de pagos, donde que hacen referencia a los bancos y donde cada banco se identifica por su nombre y sucursal. Es decir, cada vez que nosotros planteemos, una agencia hace una venta de un paquete específico a un cliente, el cliente realiza un pago, lo hace a través de una forma que es autorizada por un banco. Entonces se le da la validez al pago establecido. Como verán, es un ejercicio relativamente simple, pero está un poquito enroscado en algunos aspectos, pero para nada complicado. Digamos, habría que pensar un ratito y si me siguieron, traten de hacerlo, bueno, como ustedes sepan, digamos, no quiero definirles una única metodología de trabajo. Me encantaría que desarrollen este ejercicio. Les damos unos minutitos. Por favor, si es factible, se reúnen ustedes en grupo o en línea, ya saben más o menos cómo trabajar, cómo pueden vincularse y me van haciendo las preguntas que ustedes crean necesarias sobre este enunciado. Repito, analizar el contexto del problema, identificar entidades, desarrollar el DER, establecer las relaciones correspondientes, conformar el esquema de relación y terminamos con la creación de la base de datos. No hemos poblado la base de datos, no hemos llegado a eso, pero sí me gustaría que hagan todo el proceso de una vez y tratemos de terminarlo en los próximos minutos. ¿Les parece? Les pido que se agrupen de acuerdo a como ya me mandaron algunos grupos, porque es parte del trabajo que van a tener que realizar durante la materia. Estoy acá para sus consultas, chicos. El enunciado ya lo tienen en el chat, por lo tanto, me gustaría que empiecen a trabajar. José Francisco, ¿levantaste mano ahí? No, perdón, profe, fue sin querer. Perdón, dame un segundo, no te estoy escuchando. Sí, ahora, por favor, repetime. No, perdón, profe, presioné sin querer. Ah, bueno, listo. Perdón. Ningún problema. Trabajamos, chicos, y por favor le damos cierre al modelito y después cada grupo me lo va a mandar de acuerdo a cómo lo pensó. Pero en este pedacito de clase que nos queda, en este tramo final, tratemos de sacar todas las dudas posibles. Se representan todas juntas. Entonces vamos a poner clientes. Y evidentemente que los clientes compran paquetes. Entonces un cliente va a comprar paquetes, sin duda.
Entonces, ese cliente, a su vez, acá ha conformado un paquete. Ahora, a su vez, se registran los pagos. Por ejemplo, un cliente podría tener, como dijo su compañero, y ahí me voy a retractar en una cosa, lo voy a plantear de esta forma, puede realizar pagos. Supongamos que esté relacionado al cliente los pagos, ¿no? Un cliente podría tener pagos. Yo no estoy muy de acuerdo no estoy muy seguro de esto, pero me parece va más relacionado a la compra del paquete. Lo que pasa es que estaríamos en una relación ternaria, pero ahí lo veremos. Y evidentemente estos pagos son autorizados por la gente del banco. Entonces yo tengo los bancos que tienen los pagos asociados. Totalmente discutible este modelo, ¿eh? Porque me parece que no refleja tal cual lo que yo pedí, pero es una opción. Entonces fíjense, acá tenemos pagos y bancos relacionados entre sí. Los pagos son los que realiza el cliente, el paquete son los que están contenidos, son los contratados por el cliente y la agencia obviamente ofrece estos paquetes. Faltaría el tema de destinos y faltaría determinar si realmente los pagos van asociados al cliente o a la compra que hizo el cliente. Entonces, a lo que voy, chicos, este DER no es una... traten de encarar el inicio del problema con el DER, porque es lo que se les va a pedir. Y repito, y lo aclaré ahí en el chat, si el DER, este que está acá, está más o menos consistente, automáticamente voy a poder generar los esquemas de relación y la generación del modelo en MySQL pasa a ser un trámite. Pero es muy importante que ustedes me hagan, fundamentalmente, esta definición, muy rápida quizá acá, me faltan un par de cositas, pero rápidamente analicen, chicos, la agencia puede vender muchos paquetes, o sea, cada agencia va a poder vender muchos paquetes. Cada paquete va a ser puesto o va a poder estar comprado por muchos clientes. Y cada cliente va a poder comprar muchos paquetes. Cada cliente va a poder realizar muchos pagos. Y cada pago se va a corresponder a un cliente. Perdón, aquí hice el revés. Cada cliente es uno acá, no n. Cada cliente va a tener un paguito. Y evidentemente, cada pago o todos los pagos que tengamos acá se van a corresponder con todos los medios de pago que hemos realizado. Acá no es pago, acá es banco, perdón. Me parecía que estaba cometiendo un error. Acá es banco. Entonces, si ustedes plantean esto, lo voy a corregir acá. Profe, Banco, sí. yo pensé que un cliente puede pagar de dos maneras. Por ejemplo, la mitad en efectivo y la mitad con tarjeta, entonces quizá pueda Sí. ser DNM. Exactamente, porque inclusive el enunciado, por eso dije acá esto es totalmente discutible, porque en el enunciado, si no me equivoco, habla de formas de pago. Está, mediante distintas formas de pago. Pero, perdón, profe, así como está ahora, no quiere representar eso, que un cliente puede hacer N forma de pago. Sí, a cada cliente le corresponden N pagos. Lo que podés hacer acá, lo que te está faltando, que creo que es lo que hace referencia tu compañero, es fundamentalmente que el pago realizado acá, que esto refleja el pago, pero lo que le está faltando es algo fundamental, que es la forma de pago. ¿Dónde está especificada? Yo la entidad, digo, la llamé directamente forma de pago, ¿no? Pago. Ah, bien, ok. Sí, bueno, también puede ser razonable. Lo discutimos después, cuando me presenten los modelos, distintas opciones ya finalizadas. Pero para mí, forma de pago, el pago que realiza un cliente podría decirse que
está vinculado a una forma de pago específica. Profe, la relación entre pagos y bancos no sería NA1, porque dice que el pago se autoriza por un solo banco. Ah, bien, NA1. Ponemos que cada banco tiene N pagos, o que cada pago responde a un banco. ¿Cómo sería? Porque esa es la restricción que hay que tener en cuenta en el enunciado, ¿no? Para mí, Claro, a un solo banco le corresponden múltiples pagos. Exactamente. Puede ser esa opción. Es decir, cuando vos trabajas con un medio de pago, ese pago que efectuás corresponde a un banco. Y si utilizas dos medios de pago, cada uno de esos medios corresponde a una entidad financiera que es la que está respaldando la erogación de plata. Esto lo van a definir, lo pueden definir ustedes si lo quieren trabajar como forma de pago, acá, y si no, como pagos que responden a una forma de pago. Ustedes lo definen. Podría ser un débito, podría ser una cuota por tarjeta de crédito, distintas formas. Efectivo, tiene un monto, ese pago, que equivale al precio del... que en principio, si no duplicáramos intereses, equivaldría al precio del paquete. Son distintas opciones para pensar en una solución. Pero a lo que voy, y por favor esto me atienden bien, no olviden, no me salten los pasos. Hagan lo que yo les dije. Identificar entidades, DER, esquema de relación, construcción de la base. Si yo salto al modelador, está bueno, yo siempre lo uso y me encanta, pero el modelador ya va muy orientado al aspecto físico, me inhibe estas cuestiones, estas relaciones ya hay que pensarlas en forma directa ya como entidades y empiezan a generarse muchas dudas. Entonces, ustedes a través de estos rombitos que no parecen muy útiles, sí lo son muy útiles, porque después simplemente fíjense en la cardinalidad y cada rombo se va a ir convirtiendo, o no, depende del tipo, de la característica de la cardinalidad, en nuevas entidades. Entonces, lo que yo hice con la biblioteca, traten de replicarlo con este concepto. Profe, ¿podríamos repetir lo que hicimos hace un rato para algunas de las entidades que están ahí y poner el mínimo y el máximo del grado? Bien. Mirá. A ver si me sale. Una agencia existe como tal para, como mínimo va a estar una vez. Si hay existencia de paquetes, seguramente la agencia está obligada a tener paquetes. La agencia no va a estar en una sola, en cero. Digamos, cada agencia tiene sus paquetes, por lo tanto el mínimo de agencias es 1. ¿Por qué? Porque la agencia al existir va a tener la posibilidad de estar vinculada a los paquetes. Y estos paquetes mínimamente van a estar vinculados a una agencia. No puede existir como el caso de la biblioteca, donde vos tenés libros y socios. Los socios, si la regla de gestión lo permite, podrían asociarse a la biblioteca, pero no activarse con un préstamo. O sea, no tomar un préstamo. Entonces, el socio está y puede o no participar en la relación préstamos. Sería entonces 0 como mínimo. En este caso, la existencia de los paquetes se debe a que existe la agencia que los brinda. De hecho, el enunciado dice, ojo, los paquetes son exclusivos de la agencia. Por lo tanto, en la relación, la agencia sí o sí tiene que por lo menos participar una vez en la relación, como mínimo, porque seguramente va a tener algunos paquetes asociados. ¿Cuántos paquetes puede tener? Muchos paquetes. Entonces vos decís, mínimamente cada agencia
va a participar en la existencia de muchos paquetes, o va a tener muchos paquetes, y cada paquete pertenece pura y exclusivamente a la agencia a la que pertenece. Entonces vos podrías decir, tenés muchos paquetes de este lado y una agencia de este otro lado. Por eso es que digo, el mínimo es 1, y al revés, cada uno de estos paquetes puede responder a una sola agencia, y cada uno de estos paquetes debería, a ver, siempre es n, porque no podría haber 0 paquetes acá. Digamos, el paquete, o al menos que abras una agencia y no tengas paquetes. Profe. Sí. Claro, ese caso lo explicó el profe Aldo el otro día. Exacto. El orden en el cual se crean las tablas. O sea, por eso ahí quizás que haya 0 paquetes sería válido de manera de poder crear la agencia, porque si no tenés que crear paquetes primero. Tabla. No, ojo que acá no estamos hablando de creación de las tablas. Estamos hablando de entidades y cómo se relacionan. Después vos tenés que definir el orden de creación de las tablas. Y ahí sí, vos podés crear todas las tablas vacías. De hecho, se crean vacías. Por lo tanto, no tendrías este juego de cardinalidad al momento de la creación de la base de datos. Lo que vos no podés, pero eso es en lo que es el aspecto de creación de la base. ¿Me entendés? En el orden en que tenés que ejecutar los create table, va a depender pura y exclusivamente de cómo hayas definido este esquema de relación que está previamente establecido. Claro. ¿Se entiende? Sí, el problema podría estar si una clave foránea es parte de la tabla que estás creando y no está creada la clave foránea de la otra tabla. Claro, suponete que vos quieras, pero ahí ya estamos en el modelo físico. Está bien. Si en el físico vos querés crear los paquetes antes que la agencia, evidentemente no podrías o no deberías. ¿Por qué? Porque los paquetes son dependientes de la agencia. ¿Se entiende? Es decir, un paquete tiene existencia porque existe la agencia. Entonces ahí vos decís, voy a crear agencia, voy a crear los paquetes y después crearé la entidad que relaciona las agencias y los paquetes. Si vos considerás, en este caso de uno a muchos, no habría problema, podés seguir ese orden. Pero, repito, en el DER acá no hay, simplemente estamos estableciendo la interrelación y la posibilidad de existencias de un lado y otro de cada relación en cuanto a las entidades. Ahora, ¿cómo lo creo físicamente? Va a depender pura y exclusivamente de las dependencias que ustedes creen en este punto. Por ejemplo, fíjense acá. Discúlpenme, voy al ejemplo anterior. Vieron que acá generamos autor y libro. Autor-libro. Y vieron que especificamos las claves de referencia. Difícilmente podría haber hecho esto. Por favor, síganme hasta acá. Imagínense que yo quiera crear físicamente la tabla autor-libro que referencia a la tabla libros que todavía no fue creada. Por lo tanto, si no fue creada, no puedo hacer la referencia a libros. Si no fue creada, no puedo hacer referencia a la tabla autor. Por lo tanto, el orden lógico de creación de las tablas pasa o deviene del DER como lo hayamos definido, cómo hayamos establecido las relaciones en el esquema lógico y a partir de eso definir el orden de creación de las tablas. Eso es clave. Pero, insisto, y creo que está bien, ojo, está buena la pregunta que hicieron, ¿eh? Me gustó, porque están atentos en ese aspecto. En este caso puntual de este diseño, habría que ver en qué orden haría yo las cosas. Por ejemplo, no podría generar pagos si no existen previamente los clientes y no existen previamente los bancos. Es decir, el pago seguramente va a referenciar a un cliente
y a un banco. Por lo tanto, las entidades cliente y banco deberían ser creadas físicamente en forma previa a la entidad pagos. ¿Se comprende, gente? Sí, se comprende, profe. Aprovecho para hacerle otra pregunta que tiene que ver con lo que preguntó el compañero antes, Dale. porque no me termina de quedar claro cómo usted expresa el mínimo y máximo de cada lado, porque en la parte teórica, el profesor cuando iba a definir los mínimos y máximos Sí. del lado izquierdo de la primera relación, o sea, del lado de la agencia, Sí. lo que decía es un paquete a cuántas agencias puede pertenecer. Entonces ahí se te va el mínimo y el máximo. Exacto. ¿Está bien lo que estoy Sí. diciendo? No, Está, sí, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. está Capaz que perfecto. yo me expresé mal recién, pero está bien, es coherente. Sí, quería aclarar porque se había quedado medio nebuloso esa parte. Gracias. No, sí, está bien. O sea, el mínimo es la cantidad. Vos tenés que ver que estos numeritos que están acá, que se colocan aquí, los mínimos y máximos, indican el mínimo y el máximo de veces que podría participar esta entidad en la relación. Entonces, el mínimo de veces que puede participar esta agencia es 1. ¿Por qué? Porque debe existir la agencia para que existan los paquetes. Como mínimo tiene que haber una agencia. El máximo de veces que puede participar en la relación tiene que ver con cuántas agencias vos podrías tener de este lado. ¿Se entiende? Sí, sí, perfectamente. Pero es cómo participa esa entidad en la relación. Y así es como deberían seguir todos esos procesos. Lo mismo pasa para los paquetes. Como mínimo debe haber un paquetito, como máximo pueden haber muchos paquetes. Participando de la relación. A eso voy. Bien, gente, antes de liberarlos, de cortar la clase, me gustaría mandar dos cosas. Uno, me gustaría que en grupo traten de resolver, completar este diagrama que yo acabo de hacer acá, que repito, es discutible, esta parte derecha de pagos, es bastante discutible, pero digamos, me gustaría que lo planteen ustedes una solución general. Repito, ver esquema de relación y el SQL. Lo que les voy a pedir es, porque tenemos una semana por delante, es que para el martes que viene intenten resolver este ejercicio completo y repitan el ejercicio. Si me disculpan, voy a interrumpir un poquito la presentación. Me van a completar este otro que les voy a mandar por el chat. Préstenme atención. Ahí vi, Enrique, ya te contesto el tema con vos. Mando el enunciado de un segundo ejercicio que también tiene sus particularidades. Bien, ahí mandé un segundo ejercicio para trabajar. Les pediría que para el martes que viene, y les mando un resumen del proceso de los pasos, que es un poco lo que dije siempre, ¿no? Acá estamos.
de todos los pasos, recuerden, analizar el dominio, identificar entidades, atributos,